Para esto empezaremos con la comunicación fallida o los 5 tipos de comunicación fallida. El número uno es la comunicación de códigos distintos. En esta afecta de manera consecutiva a diferentes códigos, siendo este código lingüístico, el lenguaje escrito oral y también el código no lingüístico, que son de manera de las expresiones, el movimiento de manos o algunas otras características. Cuando estos no tienen a ser acordes o cuando estoy diciendo diferentes palabras pero no estoy haciendo el mismo significado. En el segundo es la alteración del código de distintos canales. En este la alteración del código digamos que no es un tanto de emisor a receptor. Este se puede referir a que solo puede ser afectado mediante el ambiente y no puede digamos derivar de otras maneras de lenguaje. A pesar de eso llega a alterar esta comunicación siendo de manera fallida o errónea a la manera de transmitir esta información. Falsa interpretación o una alteración de esta misma. Al igual que el anterior punto, esta sí se llega a malinterpretar y tener diferentes factores del mismo significado. Al momento de transferir o incluso interpretar alguna razón, puede llegar a esta información ser errónea. La comunicación verbal no cuadra con la comunicación no verbal. A esto nos referíamos al primer punto. En esta nos referimos más ahora sí en las estructuras en las que estamos diciendo. Puedo decir características o lenguaje de señas, pero esas no deben de tener el mismo significado. Al momento de yo hablar con alguien que tenga lenguaje de señas, puedo decir diferentes palabras con estos mismos movimientos, pero no sea lo que significan al momento de estar dando esas derivaciones y no pueden cuadrar este mismo lenguaje. Al tratar de comunicarme, las expresiones no llegan a ser acordes. Y la última que es algo un poco evidente, que cuando el emisor no tiene receptor o digamos que es viceversa. Ante esto sabemos que el medio de comunicación o lenguaje deben de existir el emisor y el receptor. Cuando éstas dejan de existir o uno de esos deja de existir, el emisor se queda totalmente en blanco, al igual que el receptor. Entonces, esa manera de transmitir el lenguaje a través de un contexto mientras nuestro código o canal está derivado, se queda nulo o ese mensaje no llega a ser transmitido. Ahora nos vamos a los propósitos de comunicación descrita. A pesar de esto, la comunicación descrita con su finalidad de preguntar, informar, dar análisis, persuadir o interpretar, incluso solicitar alguna de las cosas para investigación o dar a conocer un mensaje. Entre estos, uno de los mensajes puede tener uno o más de los siguientes propósitos. Esto puede ser para derivar, transmitir, dar la información o digamos una opinión, para solicitar esa cooperación o transmitir la cooperación y también es un reconocimiento social o hacer persuasión de algo social de manera informal. No es necesariamente que pueda ser de manera formal para trabajos o acciones, sino también de una manera informal para transmitir información o digamos un cierto acuerdo. Para el siguiente aspecto o el siguiente tema que tenemos que ver es el esquema de comunicación de Laswell. Este sistema de comunicación es un modelo de descripción para cada uno de los diferentes objetivos para, digamos, un determinado dominio analítico. Entre este, el comportamiento de la comunicación en la que se debe de derivar cada uno. Entonces, en este existen 5 preguntas para su mejor desarrollo. Entre estas es el quién, de quién, en el qué canal o qué canal, a quién y deberá derivado para cada uno de nosotros con qué efectos. Para esto nos vamos al siguiente esquema que es el esquema de comunicación de Kastler o digamos Manuel Kastler. Este digamos que es una estructura social en la que nos compone cada uno de los diferentes tipos o 3 tipos de relaciones en que cada uno los puede dar una producción de una manera más estática y en las que están estrechamente relacionadas cada uno. Para esto derivamos a un gran componente personal en lo que vamos a hacer, primero yo, es la comunicación en la que tengo, que puede ser derivada entre un familiar, un planes de negocios, un jefe, un trabajador e incluso con el cliente, yo siendo el cliente y trabajando y la manera en la que podemos estructurar cada una de estas informaciones. Para esto se derivan de diferentes tipos de conceptos y en la manera en la que se va a realizar cada uno y la manera en la que nos vamos a desarrollar. Para esto nos vamos ahora sí a un esquema más completo, digamos un poquito más complejo, pero la manera de este es la que el emisor y el receptor aceptan digamos en las redes del significado. Entre esas digamos que es la manera de interpretación de cada uno y la manera de responder. Entre estas vamos a otra vez al emisor y receptor. En esta el multicanal. El multicanal es la manera de que el código
acepte, digamos, el mensaje y de este vuelvas a derivar a un nuevo código. De este mensaje va a derivar el significado plural y de este vamos a volver a la interpretación del receptor y de esta a la audiencia creativa, haciéndose el mismo suceso. De la siguiente manera vamos al multimodal. Este multimodal también de la misma manera transmitido por un código y de este derivado del mensaje. Del mensaje volvemos a transmitir entre el código que se podemos denominar como un código M1 o M2 dependiendo de las estructuras en las que se va a formar y de este vamos a un significado del mensaje ya plural o la manera de la que ya está descifrada. Ante esto ya vamos otra vez renovando a la retroalimentación de cada uno de nosotros a través de nuestro contexto en la manera en la que nos vamos a formar y cómo se va a desarrollar cada una de esas estructuras. Así es como se utiliza el manual el esquema de comunicación de Kaslow. Por lo tanto, hemos averiguado que la comunicación es uno de los factores muy importantes para nosotros, en la manera que podemos transmitir un mensaje o podemos recibir este mensaje, la manera en la que formamos la información y podemos estructurarla para poder derivar de cada una de estas a una respuesta concreta y poder ayudarnos en sí a cada quien su manera de interpretación y el manera de desarrollo para entablar una conversación, ya sea de manera formal o informal, y que los distintos tipos de comunicación son algo muy derivados y muy importantes. Aunque pueden llegar a ser afectados por terceros o algunas partes de nosotros, debe de ser mucho más fácil de manera de transmitir estos mensajes.